fácil cuando no está uno sufriendo. Se puede hablar todo lo que se quiera hablar cuando uno no le pasa nada. Pero cuando está padeciendo, es ahí cuando uno le cuesta trabajo saber qué hacer. El apóstol Pedro, donde voy a tomar este pasaje, es el texto que me sigue según la serie que estoy tomando del apóstol Pedro. Toma este punto otra vez, creo que es la tercera vez que toma el tema del sufrimiento. Si alguien quiere saber, o sea, si alguien quiere ver a una persona sufrir, lea el libro de Job, está lleno de sufrimiento, tristeza y dolor, quebranto, no sabe qué hacer la persona. Pero si alguien quiere leer lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento, es el apóstol Pedro. Esta primera de Pedro habla mucho del sufrimiento y ahora voy a hablar acerca de ese tema. Fíjate lo que dice en el versículo 12, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4. Empieza diciendo, amados. Él era el pastor, en cierta manera, reconocido por la iglesia de, me parece que era Galacia, de esa parte, sección Asia Menor, donde estaban los hermanos siendo perseguidos, perseguidos es la palabra, ¿sí? Estuve en Asia Menor hace un mes atrás. Turquía se llama el día de hoy. Y en este país ahorita casi no hay cristianos. Cuando el guía de turista nos pasó por ese lugar llamado Capadocia, más o menos por el lugar donde estaba escribiendo el apóstol Pedro a esta gente de Asia Menor, me dice el guía de turista, solamente decidieron los cristianos ser relocados, ¿no? ¿Cómo se dice? Eso, sí, ya se olvidó cómo se dice. Y se fueron por su propia cuenta a Grecia, sin decir que mataron a muchos y a otros tuvieron que correrlos. El Estado de aquel tiempo, a 1930, casi 2030, decidieron sacar a todos los cristianos de Turquía. Literalmente, los sacaron. Los que no quisieron irse, los mataron nada más. Sí. Pasamos en Estambul por una sección y el guía de turista nos dice, esta sección es de cristianos, aquí hay muchas iglesias. Y ves la zona, así como la ley, toda cayendo, así, pedacitos, ¿no? Porque los cristianos los quitaron y todo se vino para abajo. No había reparación para las iglesias, no había reparación para las casas. Algunos se llegaron a vivir ahí, pero no han arreglado, entonces era de la ciudad más pobre. También nos dijeron, y esta siguiente sección es la sección de los judíos, también yéndose para abajo, porque hasta los judíos los sacaron también de Turquía en ese tiempo. Pero Pedro empieza diciendo, amados. Él podría decir ovejas, podría decir hermanos, podría decir amigos, pero dice amados. Amados dando el sentido del cariño que tenía por la gente que estaba él ministrando. Y uno llega a amar a la gente que uno ministra. Y le duele escuchar los problemas que pasan vez tras vez. Y uno lo único que puede hacer es ponerse a orar para que Dios traiga misericordia y haga algo en esa situación, cualquier situación que sea. Y luego dice, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Entonces, uno de los puntos que está tomando el apóstol Pedro es que los sufrimientos de las personas puede ser un sentido figurado, un fuego que arde en el corazón y que está quemándolo. ¿Alguien ha puesto la mano en el fuego, nomás por casualidad? Se siente bien caliente. ¿Sí? Algunos lo hacen como yo, lo hice por ignorancia hace muchos años, cuando estaba como de unos 4 o 5 años. Veía que se conectaban las cosas y prendían y dije, ¿qué ha de haber ahí dentro? Entonces agarré un cable, estaba el cable de ¿cómo se llama? De esos de rayines, hierro. ¿Qué será? Entonces metí los dos lados así para ver
quemó la mano, cosas así. Por suerte no me electrocuté ahí. 4 años yo quería saber cómo funcionaban las cosas. Se siente feo cuando uno está en algo caliente, ardiente, te molesta, te sientes fuera del lugar. Aunque también una de las cosas que hace el fuego es purificar las cosas que toca. Si alguien quiere sacar oro de una veta, un lugar, no viene el oro así tan bonito, tan lleno así como lo vemos en un anillo o en un collar, que posiblemente alguno se extraiga. Si yo tengo mi anillo, sí. No sale así de la tierra. Sale mezclado entre un montón de materiales, lo ponen en un lugar a quemarse literalmente, y todo lo que no es oro se quema y queda purificado el oro. Y Job decía: Dios conoce mi corazón, me pondrá a prueba, me pondrá en el fuego y saldrá mi corazón como el oro. Entonces, de alguna manera Dios sigue trabajando con nosotros dentro del sufrimiento. Antes bien, gócense a medida que participan en las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Está diciendo aquí el apóstol Pedro que las aflicciones que estamos pasando no se parecen a las de Cristo, pero nos parecemos a Él cuando estamos sufriendo. Cuando estamos sufriendo es cuando más podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. No le deseo a nadie que sufra, pero dentro del sufrimiento hay una purificación que Dios está haciendo para ti, hermano y hermana. ¿Sí? Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. El sufrimiento tiene uno se hace muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y nos da un miedo volver a intentarlo, o volver a hacer algo que nos permita ser libres y poder gozar otra vez la vida. Sí. Y mucho se basa en el temor que nosotros tenemos a lo que va a venir después. Un enfermo dice: ¿por qué yo? ¿Y qué tal si esto que me pasó me mata? Y está con esa preocupación: ¿me voy a morir por esto? No, voy a morir por esto. Y es más el miedo que tiene la persona que está sufriendo, es más el miedo de algo irreal que no va a pasar, algo que sí puede pasar. Cuando estaba niño, mi hijo Andrés, más pequeño de todos, aunque ya es el más alto ahorita, sí, le daba miedo también estar en su cuarto. Y a veces iba a la cama nuestra, su mamá y yo: es que tengo miedo, hay algo abajo de mi cama. Sí, caramba. Entonces tenía que tomarle la mano a Andrés: vamos a tu cuarto, hijo. Llegaba a su cuarto, prendía la luz y yo me asomaba primero. No hay nada, me dijo. A ver, ven a ver si hay algo. Y mi hijo también se asomaba. ¿Ves algo? No hay nada. Pero a lo mejor están en el closet. Bueno, íbamos al closet, prendía la luz del closet, abría las puertas del closet, buscaba por todos lados. No hay nada, amigo, ven a ver si quieres. Iba mi hijo también. ¿Y ves algo, amigo? No hay nada. Sí. Entonces vete a acostar, amigo, porque no hay nada. Y a veces necesitamos que nos diga alguien algo así en nuestro sufrimiento. No te preocupes por esto que está pasando, va a pasar. No te va a acabar. Es más el miedo que tienes. Confía. Unas cosas que aprendemos de estos. Las pruebas para cristianos son inevitables. A todo el mundo le pasan sufrimientos, a todo el mundo. Es más, desde que un bebé nace está sufriendo. Por eso sale gritando y llorando. Y por eso en los primeros días, pregúntenle al pastor David, si no se la pasa a veces llorando el chamaco y uno tiene que pararse. ¿Y por qué lloran los niños? Pues porque tienen hambre o porque están sucios. Dos
posibles soluciones es nada más darle de comer o cambiar el pañal y ponerle tranquilo ahí para que no se roce. Y si está un poquito enfermo es porque a lo mejor se le quedó atorada leche y hay que hacerle así para que haga burp y ya se acaba. ¿Sí? No sé cómo se llaman todos esos detalles, pero así pasa. ¿Sí? Pero sí se sufre. La madre sufre, pero sufre pensando, y lo pasa con mucho gusto una madre que está teniendo su hijo o su hija, lo pasa porque ama a la criatura que viene después de ella. Ama a la criatura y por eso está dispuesta a sufrir y no quejarse y no estar alegándole contra Dios, porque aunque está sufriendo, sabe que va a traer una bendición. Y las pruebas y los sufrimientos de los hombres, cualquiera de nosotros, son inevitables. No son un descuido de Dios. No son un descuido de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me castigas a mí? De seguro te descuidaste, ¿verdad? No, Dios tiene su propósito para cada cosa, porque cada aflicción trae una esperanza de que Dios puede mostrar su poder a través de ello y estar con nosotros. Sufrimiento es igual a testimonio. Obviamente, excepto por pecado, aunque el sufrimiento es igual al testimonio. La persona mejor para predicarle a otro drogadicto es alguien que salió de las drogas. La mejor persona para hablarle a otra persona es alguien que ha pasado por esa experiencia. Y si Dios está usando tu experiencia para usarla en el futuro, pues da gracias a Dios. Está difícil hacerlo, yo sé que está difícil. ¿Sí? Pero en lugar de ¿por qué Señor? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué no decir, Señor, qué me quieres enseñar de esto? Estoy dispuesto a aprender lo que tengo que aprender y después salir adelante. Entonces el sufrimiento es igual a testimonio, excepto cuando hay pecado. ¿Sí? Excepto un joven que roba un auto, lo para la policía más adelante, se trata de escapar, choca con 2 o 3 carros y luego después de que lo agarran, el hombre dice llorando, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, déjenme ir, ya no lo voy a hacer. El ladrón, cuando lo cachan a uno, se puede arrepentir todo lo que quiera, pero esos arrepentimientos no valen. ¿Sí? Es mejor arrepentirse cuando no pasan esas cosas todavía. Cuando estás sabiendo que estás fallando en algo y decirle, lo quiero hacer diferente, porque el sufrimiento se va a reflejar en tu diario vivir, cómo tú eres, va a salir lo mejor de ti, o va a salir lo peor de ti. Me voy a vengar, voy a aplastarlo, voy a aplastarla, voy a hacer que sufra, así como yo estoy sufriendo, él va a sufrir el doble, 10 veces más, porque no me gusta sufrir y él va a sufrir o ella va a sufrir más que yo. Y buscamos la manera de aplastar a otros. Ese tipo de sufrimiento no es el que está hablando la Biblia. Porque el sufrimiento puede glorificar a Dios, y después voy a dar un ejemplo de eso. Pero siguiendo adelante, porque quiero llegar a un punto. ¿Sí? Así que ninguno de ustedes parezca y ahí podríamos hacer los redobles del baterista, homicida, y todos dicen amén, ¿sí? Que ninguno parezca por homicida, o por ladrón, y todos hacen ladrón, sí, los ladrones que se vayan al infierno porque se robaron mi carro, me dejaron vacío mi apartamento, me han robado y que se mueran los ladrones, uno dice, ¿no? Y otra vez por malhechor, los malhechores, sí, esos malhechores que te esperan en la esquina y te están dañando y te apedrean tu carro y todo eso, que se mueran. Pero luego sigue una cosa que no nos gustaría, y por entrometerse en asuntos ajenos. Y ahí caramba, ¿y cuántas callos pisó? ¿Sí? Estuve en una iglesia. Era una carpa. Esta carpa iba de ciudad en ciudad, estaba un mes en una ciudad, se iba a la siguiente ciudad el siguiente mes, a la siguiente ciudad. Entonces habían pasado por la ciudad donde yo vivía, Matehuala, San Luis Potosí, y se fueron a Saltillo. ¿Sí? Yo fui a Saltillo en mis vacaciones para servir en ese lugar. ¿Sí? Y fuimos a una iglesia porque tenían servicios todas las noches, pero durante el día pues descansaban o acomodaban o iban a evangelizar, pero siempre trataban de que el domingo en la mañana tienes que ir a la iglesia. Y como había una iglesia cerca, porque fuimos a una iglesia cerca, esa iglesia cerca era una iglesia muy tradicional. Las mujeres se vestían de lado,
más también modestos, con camisas más largas, etc. Pero la cuestión curiosa para mí es que las mujeres estaban de un lado y los hombres de otro lado. Y llegamos al temprano, llegamos a la escuela dominical, y el maestro de la escuela dominical estaba pidiéndoles ejemplos de pecados. A ver, hermanas aquí, ¿sí? Díganos ejemplos de pecados. Hermanos, díganos, y las hermanas los dan. Hermanos, díganos ejemplos. Y los hermanos empiezan a hablar acerca de lascivia, deseos, de cosas sexuales. Pecados, pecados, pecados. Uno tras otro iba diciendo sus pecados. Y luego pasan al siguiente. A ver, hermanas, díganos ejemplos de pecados. Y empiezan también a mencionar los pecados. Y las hermanas empiezan de chismes, mentiras, envidias. Y parece que hay dos clases de pecados. Una para puros hombres y otra para puras mujeres. Y eso de meterse en asuntos ajenos era de muchas mujeres. No voy a echarles piedras ahorita, pero no se metan en asuntos ajenos. Dicen chismosos, dicen la palabra metiches. Ya, metiches, no sean metiches. ¿Sí? No se metan en lo que no les importa. Si algún hermano tiene alguna dificultad, no vayas a saber por qué. No tienes que saber por qué. No tienes que andar preguntando, es que quiero orar, hermano, dígame por qué. No, chismoso, metiche, no te metas en lo que no te importa. Fíjate que está a la misma altura de los malhechores, de los ladrones y de los homicidas, este pecado específico. Quién sabe por qué lo puso a esa altura, pero no vais a caer en lo mismo. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en su nombre. Y cuando digo padece como cristiano, estamos en un país que tiene muchas oportunidades de servir a Dios, sin persecución, sin persecución. Si tú quieres ir a la calle ahí enfrente de la iglesia, sacas una bocinita, sacas tu guitarra, conectas la bocinita, te pones el micrófono y te pones a gritar todo lo que quieras y no te pasa nada, nadie te dice nada. Pero creo que va más allá y más profundo que eso. Creo que esta idea de que si alguien padece como cristiano es buscando la justicia, buscando lo que es justo, buscando lo que es correcto. En la situación en que te encuentras con el sufrimiento que tienes, buscando lo correcto, ¿cómo puedes tú estar dentro de la justicia? No según tu opinión, sino según la opinión de Dios que quiere la paz. Y según esa opinión, si lo que estás sintiendo y padeciendo puede ser por causa de que eres cristiano. Si es por tus propios pecados, si es porque tú mentiste, si es porque tú robaste, si te cacharon en la movida, dicen los chilangos, así decimos allá, te cacharon en la movida, ¿sí? Ahí pues tienen toda la razón. Pero si no fue así, y nada más fue porque tú hiciste alguna cosa, ten cuidado. Sigo leyendo el pasaje, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, eso es el versículo que acabo de leer, versículo 7, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio empieza por la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Y si padecemos algunas veces, es porque el juicio empieza en mi vida. Ayer escuché a un pastor, fui a una reunión de oración. Este pastor se la pasó llorando nada más por unos 10 minutos que participó, diciendo: Dios tuvo misericordia de mí, y enseñó sus fotos. Un carro completamente aplastado, literalmente aplastado, así como un acordeón, así estaba el carro. Dice: yo estaba ahí dentro, y ya era pastor, me dijo, estaba diciéndonos. Y siendo pastor, sabía que mi vida no estaba tan perfecta como debía de ser. El ejemplo que debía dar no era el ejemplo que debía de estar dando. Y leí un pasaje antes que me dijo: el Señor va a haber juicio sobre ti. ¿Sí? Y lo compartí con mi esposa, dice, y dijimos: no es para nosotros eso. ¿Sí? Y ella dijo: no te preocupes. Él dijo: no me preocupo. ¿Sí? Él hablaba a su corazón ese pasaje, pero él no hizo nada. Y a la semana, ese accidente, él solo estaba ahí. Acordeón, ¿sí? Saca también fotografías donde está
en el hospital, lleno de agujas y de sueros y de varias cosas, y con el mano todo vendado, y dice, así quedé yo. Y yo llorando, dice, esos 3 días, pidiendo perdón a Dios, pidiendo una oportunidad. Dice que le sacaron radiografías y estaban algunos huesos rotos, las costillas y los huesos. Pero dice que después de 3 días de haber llorado a Dios, yo no sé qué tan cierto pueda ser, pero Dios puede hacer milagros. A los 3 días de que ya se sentía mejor, ya se pudo levantar de la cama, ya pudo, a la semana ya andaba en bicicleta otra vez. Al mes que regresó a que le hicieran un chequeo, ya sus radiografías estaban correctas, ya su cuerpo ya no tiene ningún problema. Dios había hecho un milagro en su vida. Dice, Dios tuvo misericordia de mí, y lo decía llorando. 10 minutos se la pasó llorando, enseñando sus votos, diciendo que Dios tiene misericordia. Y si tú estás pasando por dificultades, Dios puede también tener misericordia de ti si tú te arrepientes y le dices a Dios, permíteme regresar a tu casa, Señor. Permíteme servirte una vez más, permíteme alabar tu nombre. Y decirle para que te levante el Señor. ¿Sí? El sufrimiento nos ayuda a confiar en Dios. Cuando alguien está pasando por dificultades, es cuando más necesita de Dios y se acuerda de Dios. Señor, me olvidaste, Señor. No te olvidó el Señor, tú te olvidaste de Dios. Y por eso puede estar pasando eso. Dice Santiago 5:11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron o perseveraron, han oído de la paciencia o firmeza de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Dios tiene compasión de ti, hermano y hermana. Dios tiene un propósito en esa situación. Número 1, entonces el sufrimiento es común en el cristiano porque es donde Dios muestra su justicia. Número 2, si el cristiano es juzgado, cuánto más el mundano. Y número 3, es en todo tiempo encomiéndate a Dios en todos sus caminos. Y podemos alegar y decir, es que Pedro no sabía lo que nosotros sentimos o pasamos. Y voy a darte unos pasajes que también hablan de la historia de Pedro. ¿Sí? Pedro estaba en el tiempo cuando Jesús predicó en Jerusalén, después de que resucitó. Y el libro de Hechos capítulo 2 empieza así. Pero en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para no matarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el primer apóstol que sufrió persecución fue Jacobo, el hermano de Juan, el primer apóstol, según la Biblia. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro, el cabecilla de los apóstoles. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, durante la Pascua. Entonces Pedro estaba en la lista del siguiente para morir a manos del rey Herodes. Era el siguiente. Lo agarraron precisamente para matarlo. Él estaba en la cárcel después de eso, sí, fíjate lo que dice aquí, y habiéndolo tomaron preso, lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados, serían 4 por 4, 16 soldados. A lo mejor nada más estaban medio tiempo unos y medio tiempo otros, 8 y 8, entonces quizás nada más estaban 8 todo el tiempo con él, y 8 después cuando salían los otros 8, o qué sé yo cómo los dividieron, pero tenía unos cuantos soldados alrededor de soldados, no gente común. Si los soldados se les escapaba un solo preso, mataban a todo el grupo, por uno que se escapara nada más, y por uno que fuera sobornado y que dijera, vete, dame un poquito de dinero y te dejo ir. ¿Sí? Si pasara esto en nuestros días, ¿cuántos policías habría? Ya se hubieran acabado los policías de todo el mundo. Hay fácil sobornados, bueno, no en Estados Unidos no tanto, sí, pero difícil. Y dice después a cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para cortar el cuello, no sé, para apuñalarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados a su lado, sujeto con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Había dos junto a él y dos enfrente de la entrada de la puerta, y posiblemente había otros dos en la entrada de toda la cárcel. Entonces 2, 4, 6 y otros dos quizás había por ahí, 8 quizás, estaban ahí guardándole a Pedro. ¿Sí? ¿Y Pedro por qué estaba en la cárcel? ¿Por algún mal que hizo? ¿Cuál era su pecado de Pedro? ¿Un malhechor? ¿Un homicida? ¿Un metiche a lo mejor? ¿Ya de perdida? Nada. Lo habían metido ahí porque era un seguidor de Cristo. Estaban en problemas. Estaba en la cárcel. ¿Sí? Es importante la oración. Dice que la oración eficaz puede mucho. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? A ver aquí cómo va cambiando. Pedro en la prisión, durmiendo entre dos soldados. Bueno, por ordinario, sujeto a dos cadenas, un centinela cuidando de él. Había por lo menos 9 guardias, 8 yo creo, mínimo, uno fuera de la celda, otro más adelante y otro más adelante. Y aquí empieza otro. Hay una gran diferencia entre pecado y crimen. Crimen es hacer algo contra la ley de un país. Pecado es hacer algo contra Dios o contra la Biblia, que dice la Biblia. Pedro estaba ahí por un crimen, no por un pecado. Estaba ahí no había pecado, pero su crimen era predicar el Evangelio. Los hombres pueden llamar a una cosa crimen y a otra cosa sin problema. Pueden llamar que no es ningún crimen el abortar y matar bebés. Sí. Estados Unidos lo hace. Si alguien quiere abortar, creo que todavía lo puede hacer. Sí. Y millones, literalmente millones de bebés están muriendo por causa de que Estados Unidos dijo, no es un crimen, cualquiera lo puede hacer. Pero si le preguntan a Dios si eso es pecado, Dios va a decir que eso es pecado. Se pueden hacer muchas cosas que la misma ley aplica para beneficiarse de unos a otros. En el tiempo de los esclavos que traían de África, ¿era un crimen o era un pecado? No era un crimen porque cualquiera lo podía hacer. Si tú querías tener un par de esclavos, los comprabas. Y si tú te agarraban como esclavo, no había nadie que te defendiera porque era la ley. ¿Era un crimen? No era un crimen. ¿Era un pecado? Humillar de una manera así a otro individuo puede ser pecado. ¿Sí? Entonces, Jesús fue muerto por un crimen. Su crimen era llamarse hijo de Dios, pero no por un pecado. El crimen de Jesús. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, cíñete, o sea, amárrate el cinturón, ¿sí? Átate las sandalias, amárrate las agujetas de los zapatos. Y él lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto, o sea, súbete y ponte el manto que traes, el suéter o la chamarra o la pompa, ¿cómo se dice? ¿Pompa? ¿Rompa? Chompa, la chompa, ponte la chompa, ¿sí? Y se puso la chompa Pedro, ¿sí? Y después le dijo, envuélvete en tu chompa y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que era una visión. Pedro pensaba, estoy soñando. ¿Sí? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, la primera, los soldados, la primera, los que se estaban enfrente, y todavía los de más adelante, pasaban por ahí y llegaron a la puerta de hierro, la grande que daba a la ciudad, la cual se les abrió también, y salidos pasaron por la calle y fueron, y luego el ángel se apartó de él, estaba libre. Pedro estaba libre. ¿Sí? Fíjate una cosa entonces, aquí otra vez, tengo que cambiar esto ya. Un mensajero vino, ¿sí? Y Pedro nunca esperó una visita. Él no oró diciendo, Señor, mándame un ángel. El mensajero le pide a Pedro hacer lo que sí puede hacer. Todo lo que el ángel le dijo a Pedro, él lo podía hacer. Fíjate lo que le dijo a Pedro.
Pedro, levántate. Pedro se podía levantar, sí se podía levantar, tenía fuerzas, no estaba tan viejo, tan anciano, se podía levantar. Ponte tu ropa. Él podía ponerse la ropa, sí podía ponerse la ropa por él mismo, porque todavía no era un anciano ni era un bebé. Podía amarrarse las sandalias, podía amarrarse las agujetas de los zapatos, sí lo podía hacer porque era una persona adulta. Podía amarrarse la ropa a la cintura y ponerse el cinturón, podía seguir al ángel, caminar, sí lo podía hacer. Todo lo que el ángel le pide que haga Pedro lo hace. Pero, sí, vamos a ver si no cabe aquí, él no podía despertarse por sí mismo. Él no podía traer a un ángel. Él no podía quitarse las cadenas por sí mismo. Él no podía, ¿qué más no podía? No podía levantarse con 2 guardias al lado sin despertarlos. Él no podía pasar la primera guardia sin ser visto, pasar la segunda guardia sin ser visto, o abrir el portón de hierro, que necesitaban más de 4 personas para abrirlo, por él mismo. ¿Qué nos enseña esto? En el sufrimiento, haz lo que puedes hacer y deja a Dios lo que no puedes hacer. Eso se lo aprendió Pedro. Eso lo aprendió Pedro. La historia de Pedro, que después predica del sufrimiento. Estaba padeciendo Pedro por algo que había hecho, no lo había hecho, él había nada más predicado la palabra y estaba en la cárcel. Y Dios le enseña esto. Le dice a Pedro, haz lo que puedas hacer. Y lo que no puedas hacer, déjaselo a Dios. Y en medio del sufrimiento, hermano, haz lo que puedas hacer. Y lo que no puedas hacer, déjaselo a Dios. Si vas al doctor y te dice, tómate esa medicina, tómate la medicina. Caramba, no vas a decir, no me la tomo, que Dios me sane. No, Dios pone a los doctores ahí con su inteligencia, con su sabiduría para que te puedan bendecir. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que arreglar tus papeles de alguna manera, haz lo que tengas que hacer. Y lo que no puedas hacer, déjaselo a Dios. Señor, yo no voy a tomar tu lugar. Yo no voy a hacer el milagro. Yo no voy a ser el que tome tu nombre para decir que tú lo vas a hacer sin que tú me hayas dicho nada. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Me pongo en tus manos. La última cosa, Rosa, una jovencita que estaba en la entrada de la casa donde estaban orando por él. ¿Recuerdan? Acabo de leer eso. La iglesia estaba orando por Pedro para que Pedro saliera. Y de repente llega Pedro a la casa donde estaban los hermanos orando por Pedro. Toca la puerta. Llega una niña a abrir la puerta, una jovencita, teenager posiblemente. Se llamaba Rosa. El nombre está simbólico. ¿Sabe que las rosas, el olor a rosas sea de alguna manera identificado con el olor de Dios? Que cuando huele a rosas, como si Dios estuviera ahí. Y fíjate que yo tuve una experiencia así en un lugar, en una iglesia. Se llamaba Jalacuaya, en México. Fui a ese servicio y en medio de la oración empieza a ver a rosas. ¿Sí? Y tú te quedas, ¿dónde están las rosas? No había rosas por ningún lado, pero olían a rosas. Y algunos decían, pues eso pasa cada servicio. ¿Cómo le hace? Yo decía, ¿no? ¿Qué truco utiliza? ¿Quién sabe si utilizan un truco? Pero olía a rosas. Y estaba la presencia de Dios ahí. Estaba esa jovencita ahí, esperando de Pedro. Y yo creo que lo clásico, ¿quién es? Y Pedro, yo, Pedro. ¿Cuál Pedro? Pues el que estaba en la cárcel. No. Tú no puedes estar aquí porque nosotros estamos orando por ti que estás en la cárcel. ¿Sí? Tú tienes que regresar a la cárcel porque nosotros estamos orando por ti allá. ¿Sí? El bebé quería regresarlo a Pedro a su casa, yo creo, porque pues no creyó que estaba Pedro ahí afuera. Se regresa corriendo con los demás hermanos y le dicen los hermanos, ¿quién era? Dice, es Pedro. Y todos los hermanos se supongo que dijeron, no es Pedro porque Pedro está en la cárcel, estamos orando por él aquí, porque Pedro está en la cárcel. Y saben los hermanos a ver si era Pedro. Y de seguro dice un fantasma, salen los hermanos y encuentran a Pedro. Y te voy a decir, la oración hace milagros. Para el sufrimiento también. Tú puedes ser que no lo creas, no pienses que Dios puede actuar así, pero Dios puede actuar como Él quiera actuar. No tenemos que decirle y a veces no tenemos que seguir orando cuando vemos la mano poderosa de Dios actuando en el momento
no sabemos cómo lo va a hacer o qué lo va a hacer, pero lo puede hacer. No podemos limitar a Dios. Yo estoy orando y tiene que ser como la manera que yo le dije en mi oración. Tiene que primero pasar esto, y después esto, y después esto, y después ya me voy a sanar. No. Dios puede hacerlo como quiera hacerlo. Recuerda, haz lo que tengas que hacer y deja a Dios lo que no puedas hacer. Y recuerda, si estás orando y confiando en Dios, deja que Dios actúe. No lo limites a como tú quieras que actúe. Deja que Dios actúe. ¿Cuándo podemos ir amén? Espera milagros cuando oras. Espera milagros cuando oras. Aunque en nuestra incredulidad, Dios puede actuar y hacer milagros. Fui a orar por una mujer. Estaba en la sierra, un grupo indígena, los Pama. La mujer no hablaba español. La mujer estaba demacrada, tan demacrada que se le veían los huesos y se le veía la cara amarilla. Aparte que estaba al lado de un fuego, en la casa que estábamos era una choza redonda, con un fuego en medio, y estaba a un lado quejándose en el sentido de ay, y quejándose todo el tiempo que estuve ahí, estaba quejándose. Y yo fui y me dijeron, ora por ella, y yo fui diciéndole, ya se va a ir para el cielo, hermana. Sí. Prepare sus cosas con un traductor, obviamente. ¿Sí? Ya voy a orar para que ya pidió perdón al Señor por si acaso. ¿Sí? Ya confesó sus pecados, ya le dijo al Señor que entra en mi corazón. Vamos a hacerlo sino otra vez para que entre en su corazón. Y ahí hice la oración con ella y yo estaba bien contento porque le estaba mandando un alma al Señor. ¿Sí? Bien contento que estaba yo. Regresé de la sierra ahí caminando, fue como unas 3 horas aproximadamente, cantando cuán grande es Dios, porque le acababa de mandar una alma al Señor. Al tercer día llegaron unos jóvenes que habían ido por mí originalmente. Y les dije, yo creo que pensé cuando los vi, ya vienen a decirme que ahora sea el funeral, ¿verdad? Yo estaba seguro que era el funeral, ya veía a esos jóvenes ahí que estaban. Y me dijeron, hermano pastor, le traemos era una olla con comida que la hermana que por usted oró se compuso. Y yo decía, no es posible. Me sorprendió a mí que Dios había actuado como Él quisiera actuar y no como yo le dije que actuara. Esa mujer se compuso. Me dio una cachetada tremenda del Señor diciéndome, no seas incrédulo, Joel, cree en el Señor. Dios puede hacer los milagros que tú no puedes hacer. Y yo te invito para que creas en ese Dios. Y si alguien está en este día con un corazón cargado, lleno de sufrimiento, te voy a invitar para que confíes en Dios. Que no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Él lo sabe completamente. Y Él puede sorprendernos.